Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento turco y, francamente, en el corazón de muchos de sus seguidores. Estamos hablando de un nombre que evoca glamour, talento y, por supuesto, un montón de especulación: Hande Erçel. Y más concretamente estamos abordando un titular que ha causado un revuelo considerable: Kerem Bürsin rompe el silencio. ¿Qué pasó con el final de Hande Erçel? Si han leído bien. En este vídeo vamos a desentrañar lo que Kerem Bürsin ha dicho, o mejor dicho, lo que ha decidido compartir, sobre la, llamémosla, situación que rodea el final de su relación profesional, y para muchos también personal, con Hande Erçel. Sabemos que desde que ambos actores conquistaron el mundo con su química innegable en la serie Sen Kalkam, la vida sentimental y profesional de ambos ha estado bajo el microscopio. Cada aparición, cada mención, cada like en redes sociales ha sido analizado hasta el último detalle. Y es precisamente esa atención la que hace que cualquier declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel sea un evento en sí mismo. Así que si son fanáticos de Hande, de Kerem, o simplemente curiosos por los entresijos del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar las palabras de Kerem, las posibles interpretaciones y lo que esto podría significar para el futuro de ambos artistas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos las últimas noticias y los misterios del mundo del espectáculo. No olviden darle a la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos a empezar. El titular es directo: Kerem Bürsin rompe el silencio. Y esta ruptura de silencio, como suele suceder en estos casos, viene cargada de expectativas. Durante meses, incluso años, los fans han especulado sobre la naturaleza de la relación entre Kerem y Hande, no solo en pantalla sino también fuera de ella. La química que desprendían era palpable, esa chispa que hace que una historia de amor ficticia se sienta increíblemente real. Y cuando la ficción traspasa la pantalla, es natural que los seguidores quieran saber la verdad detrás de las cámaras. La serie Sen Kalkam fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino que se expandió a nivel internacional, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y muchas otras partes del mundo. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus malentendidos y su amor arrollador, se convirtió en un escape para millones de personas. Y por supuesto Kerem Bürsin interpretando al frío pero encantador Serkan Bolat, y Hande Erçel, dando vida a la soñadora y resiliente Eda YLDZ, se convirtieron en dos de los actores más queridos y seguidos del momento. Tras el final de la serie y tras un periodo en el que su relación sentimental fue oficial y muy comentada, llegó la noticia de su separación. Y como suele ocurrir en estos casos, la discreción inicial dio paso a un mar de rumores. ¿Fue una decisión amistosa? ¿Hubo problemas? ¿Qué llevó a que dos personas que parecían tan compatibles tomaran caminos separados? Estas son las preguntas que hasta ahora no habían tenido una respuesta clara y directa por parte de Kerem. Y es aquí donde entra el titular. Kerem Bürsin, conocido por ser reservado con su vida privada, pero también por ser un profesional honesto, ha decidido hablar. Las declaraciones que ha hecho y que han sido recogidas por diversos medios, parecen centrarse en la etapa profesional que compartieron y, con ello, abordar indirectamente el final de su vínculo. Según las informaciones que han circulado, Kerem ha expresado un profundo respeto y cariño por Hande Erçel. Ha destacado el tiempo increíble que pasaron juntos trabajando en Sen Kalkam, enfatizando la profesionalidad y la dedicación que ambos aportaron al proyecto. No se trata de una crítica ni de señalamientos, sino más bien de un reconocimiento a una etapa que fue muy importante para ambos en sus carreras. Las palabras clave que parecen resonar en sus declaraciones son profesionalismo, respeto y gratitud. Kerem habría indicado que si bien la relación personal pudo haber llegado a su fin, el vínculo profesional y el cariño mutuo permanecen. Ha mencionado que el final de Sen Kalkam marcó el cierre de un ciclo que, si bien fue hermoso, concluyó naturalmente. Es importante entender el contexto. Muchas veces, cuando una pareja de celebridades trabaja junta y desarrolla una relación sentimental, los fans esperan que esta dualidad se mantenga indefinidamente. Sin embargo, la vida real es compleja. Las relaciones, tanto personales como profesionales, tienen sus ciclos.
Y el final de una relación personal no tiene por qué significar el fin de la admiración profesional o el respeto. Kerem parece haber querido dejar claro que no hay resentimientos, al menos por su parte, hacia Hande Erçel. Ha elogiado su talento y su dedicación como actriz, reconociendo la gran contribución que ella hizo al éxito de la serie. Y en este sentido, sus palabras son un bálsamo para aquellos fans que quizás esperaban una reconciliación o que sentían que el final de su relación personal era algo trágico. Lo que Kerem ha hecho al romper el silencio es, en realidad, poner fin a la especulación excesiva y, sobre todo, reafirmar el valor de lo que construyeron juntos en el ámbito profesional. Ha enfatizado que el final de la serie fue un punto de inflexión, y que cada uno ha seguido su propio camino, con la experiencia y el aprendizaje obtenidos de esa etapa compartida. Las preguntas que surgen ahora son, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podríamos verlos trabajar juntos de nuevo en algún proyecto? Si bien Kerem no ha abordado explícitamente esta posibilidad, sus palabras de respeto mutuo y profesionalismo dejan la puerta abierta a ello. Cuando dos actores se tienen un gran respeto y han compartido un éxito tan rotundo, no es descabellado pensar que en el futuro, si surge un proyecto adecuado y ambos están dispuestos, podrían volver a unir sus talentos. Sin embargo, es fundamental recordar que cada uno está construyendo su propia carrera. Hande Erçel ha seguido adelante con otros proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para brillar en diferentes roles. Y Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado inmerso en nuevos desafíos profesionales. El final de Sen Kalkam no fue solo el fin de una relación, sino también el inicio de nuevas oportunidades para ambos. Lo que es realmente valioso de las declaraciones de Kerem Bürsin es la madurez con la que aborda la situación. En un mundo donde las redes sociales a menudo fomentan el drama y la confrontación, él ha optado por un camino de respeto y reconocimiento. Ha recordado a los fans la importancia de separar la vida privada de la profesional, y de valorar el arte y el talento por encima de los chismes. Además, sus palabras envían un mensaje importante a otros profesionales en la industria. Demuestra que es posible tener relaciones personales que terminen, pero que el respeto y la admiración profesional pueden perdurar. Y esto, sin duda, contribuye a un ambiente de trabajo más saludable y positivo. Es probable que Kerem haya sentido la necesidad de hablar para acallar los rumores persistentes y para ofrecer una perspectiva oficial sobre el final de su etapa con Hande Erçel en el ámbito laboral. Ha querido, quizás, cerrar un capítulo de una manera digna y profesional, honrando el trabajo que hicieron juntos. No olvidemos que las carreras de los actores están muy expuestas. Cada decisión, cada relación, cada proyecto es escrutado por millones de ojos. Y en este sentido, las declaraciones de Kerem son un acto de valentía y honestidad. Ha decidido tomar el control de la narrativa, presentando su versión de los hechos, que se centra en el respeto y la gratitud por la experiencia compartida. Muchas veces, los fans se aferran a las parejas de ficción, deseando que se conviertan en realidad y que perduren para siempre. Y cuando esto no sucede, hay una sensación de decepción. Lo que Kerem ha comunicado es, en cierto modo, una invitación a aceptar la realidad, a valorar el legado que dejaron en la pantalla, pero a comprender que la vida de cada uno continúa. Las palabras exactas de Kerem Bürsin, según las fuentes, enfatizan que Hande Erçel es una persona increíble y que él siempre guardará un lugar especial para ella y para el tiempo que compartieron en Sen Kalkam. Ha expresado que el final de la serie fue un momento importante, una transición natural, y que lo que vivieron juntos fue algo muy especial que siempre recordará con cariño. No hay espacio para la negatividad, sino para el reconocimiento de un éxito compartido y un profundo respeto mutuo. En resumen, el silencio roto por Kerem Bürsin no revela un gran escándalo o una disputa, sino más bien una reafirmación de la admiración profesional y el respeto que siente por Hande Erçel. Ha querido poner fin a las especulaciones centrándose en la etapa positiva y exitosa que compartieron en la televisión, y en la importancia de recordar ese legado artístico con cariño. Y eso, queridos espectadores, es lo que hemos podido desentrañar de las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre su experiencia y el final de su colaboración profesional con Hande Erçel. Ha sido un alivio para muchos y una confirmación de lo que muchos intuyeron, que más allá de las relaciones personales, el respeto y el profesionalismo pueden ser pilares fundamentales. Así que, para recapitular brevemente lo que hemos abordado, hemos explorado el titular que anunciaba la ruptura del silencio de Kerem Bürsin respecto a su relación profesional con Hande Erçel. Hemos analizado las implicaciones de sus declaraciones, que se
Dran en el respeto, el profesionalismo y la gratitud por la etapa compartida en Senkalkam. Y hemos concluido que, lejos de revelar un drama, sus palabras transmiten un mensaje de madurez y de valoración del legado artístico. Esperamos que este vídeo les haya resultado informativo y esclarecedor. Sabemos que la vida de las celebridades despierta mucha curiosidad, y es nuestra labor ofrecerles la información de una manera clara y entretenida. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creían que habría algún tipo de drama o conflicto? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro, quizás en un proyecto completamente diferente? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento haciendo clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.